Buenas tardes de nuevo y en primer lugar pedirle disculpas a la delegada y también a vosotros por el retraso que llevamos un poco, pero es normal. Ha habido 14 ponencias y a pesar del esfuerzo de síntesis y por parte de todos los ponentes pues era un poco tiempo. También ha estado muy activa la sala, lo cual es de agradecer. Y igual que es de agradecer, como digo, a la delegada del Gobierno, doña Carmen Crespo Díaz, que a pesar de su apretada agenda y de que no estamos en campaña electoral, pues ha tenido a bien sacar tiempo para estar aquí hoy en Motril clausurando este foro y dándonos los últimos datos que tenga por parte del Gobierno de España. Carmen Crespo ha sido alcaldesa de Adra durante, me parece que 9 años, estaba seguro si eran 8 o 9 años, y desde hace pues poco más de año y medio es delegada del Gobierno de España en Andalucía. Es una persona que sí es verdad que siempre ha estado comprometida con nuestra zona, ha venido muchas veces, tanto en su etapa de alcaldesa como de delegada del Gobierno. Ya le voy a dar la palabra, pero solamente daros a todos los ponentes y asistentes las gracias de nuevo. Y creo que la principal conclusión de este foro pues debería ser que el pueblo, como ya se ha dicho, la ciudadanía, la sociedad, no quiere ahora mismo, ya no es momento cuando estamos en una circunstancia, como decíamos al principio, con una provincia con un casi 38% de paro, una Andalucía pasándolo la sociedad muy mal. No es momento de demagogia ni de litumás, como bien decía el director de IDEA, Eduardo Peralta, sino de ponernos todas las pilas y unidad, empujar todos hombro con hombro y que todos luchemos por un mejor futuro para que las próximas generaciones no nos lo reprochen y puedan ver ilusión en esta tierra tan magnífica como es Andalucía, y dentro de Andalucía pues esta zona del litoral andaluz oriental que tanto tenemos todavía por decir. Así que muchas gracias de nuevo a todos y a la delegada, y ya le paso la palabra para la clausura de este foro. Bueno, pues ya buenas tardes, y siento mucho cambiar de sitio, pero yo prefiero en muchas ocasiones hablar de pie. Primero, agradecerle su espera, y yo desde luego decirles que para nada he estado esperando, porque me he encontrado aquí numerosos amigos y lo que he aprovechado, porque de hace tiempo no nos veíamos, para hablar un ratito, y por tanto agradecerles la invitación, obviamente, lo primero. Yo creo que un respeto muy especial a las cámaras de comercio de Andalucía, a su labor, y desde luego a las cámaras de comercio de la zona más oriental de Andalucía, ¿no?, donde el litoral no es fácil, es una situación en este momento dificultosa, y la labor que se está haciendo por parte de las cámaras en todo nuestro litoral y en el interior de Andalucía. Somos conscientes desde el Gobierno, por eso se ha emprendido esa ley de cámaras en el pasado Consejo de Ministros, cuál es la situación de las cámaras, qué pretenden hacer las cámaras y desde luego el empuje, sobre todo el empuje que las cámaras pueden dar a los empresarios de nuestra tierra. Eso es lo que le lleva al Gobierno a poner en marcha esa ley, que efectivamente modifica una del año 93 en muchos de sus artículos, pero fundamentalmente el apoyo a la internalización de empresas, que tantas posibilidades nos están dando en la época de crisis a la hora de la exportación, y que nos está dando esa balanza tan positiva para la recuperación económica, y desde luego la ley de mercados, que también han impulsado la Cámara, que permiten toda la tramitación de cualquier empresa en cualquier comunidad autónoma sin ningún tipo de traba y sin ningún tipo de distinción. Por tanto, enhorabuena, porque esto se ha sacado con las cámaras. Es verdad que hay que solventar, y lo hablábamos hace un momento, la situación de que ya no la cuota no es una cuestión obligatoria, y por tanto esa financiación de las cámaras habrá que solventarlas y ver cómo se puede hacer. Pero desde luego creo que es un buen punto de partida, y lo que hace el Gobierno en este momento es primero resaltar esa labor de las cámaras e intentar ponerla a la primera orden de Europa para que puedan hacer los trámites que las empresas necesitan para ser más eficientes. Yo quiero agradecerle su invitación y desde luego decir que estoy encantada de estar con nuestra alcaldesa aquí en Motril, que está haciendo una labor encomiable para todos los motrileños y motrileñas, y que además en una época de crisis económica que no es fácil está afrontando por una situación real
de lo que es este magnífico municipio que tengo mucho cariño de hace mucho tiempo y que desde luego he visitado con mi amigo Carlos Rojas, portavoz del Parlamento de Andalucía, magnífico portavoz y magnífico defensor de las infraestructuras también de la zona, que realmente lo ha demostrado y lo sigue demostrando en el Parlamento de Andalucía, representando los intereses de los granadinos y, por supuesto, también de los motrileños. Agradecer también la presencia del subdelegado del Gobierno. Yo creo que él es el que más contacto puedo tener aquí y que además, de hecho, por la fórmula, ¿no?, de la delegación del Gobierno, pero también por su calidez humana y, desde luego, por su cercanía a la infraestructura y porque realmente es una persona encomiable que, en este caso, es el delegado del Gobierno en funciones. Yo podré irme unos días de vacaciones porque él se queda al tanto de la delegación y, por tanto, decirles que estamos muy orgullosos de él en la delegación del Gobierno y por parte del Gobierno de España. A los diputados que han estado en la mesa, yo creo que es bueno, de forma importante, que un diputado demuestre que está defendiendo los intereses de su tierra. Yo creo que lo han hecho los dos muy bien y además lo hacen pues con el conocimiento que tienen de la infraestructura de su tierra. Así que enhorabuena a los dos. A los medios de comunicación, al director de Ideal, que ha estado moderando, y por supuesto no sé si el jefe de marcación de Carretera Andalucía Oriental se encuentra con nosotros, que también llevan el día a día la infraestructura por parte del Gobierno. Yo estoy también por una cosa aquí. Como ustedes habrán visto durante muchos años, mi compromiso con esta zona y con la zona de Almería con respecto a la A7 o cualquier infraestructura ha sido palpable, siendo diputada, siendo alcaldesa y ahora no podía ser de otra manera siendo delegada del Gobierno. Por tanto, mi compromiso, el estar aquí, es el compromiso que tengo con mi tierra, con Andalucía, por el cargo que ostento, pero sobre todo también porque mis raíces desde hace mucho tiempo lo imprime y además lo necesita y lo veo con justicia. Estaban hablando hace un momento de las posibilidades socioeconómicas que pueden dar la infraestructura a esta tierra. Es un momento de dificultad económica muy duro y muy difícil, pero todos los datos ya están viendo cómo podemos repuntar y comenzar la recuperación. Todos nos levantábamos en estos días con esos datos de la EPA del tercer trimestre, que algunos dicen que los que entienden de cuestiones turísticas a lo mejor puede ser algo estacional, pero no habíamos llegado a lo estacional del verano, con esos 225.000 españoles menos en las listas del paro. Y yo creo que eso es una cuestión positiva que esperemos todos que siga, no solamente en el verano, sino después del verano, en toda la época final de este año, porque eso significará que vamos en el buen camino. Y desde luego decir que para nosotros es vital que las empresas, que es lo que representáis aquí, obviamente, muchas de las personas que estáis, estén con todas las posibilidades por parte de las instituciones, porque al fin y al cabo un gobierno, lo que hace el Gobierno de España es poner las medidas para que haya un buen ambiente en la creación de empleo, pero quien crea el empleo son las pequeñas y medianas empresas de este país que crean el 80% del empleo y, por tanto, hay que mimar especialmente lo que se hace por parte de ellas. Las infraestructuras son vitales, se ha dicho también aquí, por la creación de empleo, también por las posibilidades socioeconómicas que le dan a estas zonas que necesitan del empuje fundamental y la tranquilidad y la seguridad para los vecinos. Yo visito esta autovía, no autovía, en muchos tramos todos los fines de semana, como ustedes comprenderán, porque saben ustedes que soy de Adra y yo paso por aquí habitualmente. Y bueno, pues la verdad es que todos lo sufrimos desde hace muchísimos años y, por tanto, criticarnos, que nos critiquen los vecinos, es una cuestión lógica y coherente a cualquiera que estemos en una institución, porque lo que quieren los vecinos es que esto se haga lo antes posible y, desde luego, lo que demandan es la implicación de los distintos gobiernos en la infraestructura. Hoy venía con mucha alegría porque no había visto todo lo que son las vigas esas enormes que ponen para poner los puentes y demás, que yo conozco muy poco el tema, pues soy parca en la materia técnica, pero los veía en la Rambla de Albuñol y venía con mucha alegría porque todo lo que se vea, el ritmo de las obras, que están trabajando en los 6 tramos, que los obreros están allí, eso es una adicional para las personas que somos de la zona y que estamos esperando hace mucho tiempo una autovía que vertebra, pues nada más y nada menos que los que generamos empleo por sí mismos en Andalucía, en este caso de forma importante, aparte de otras zonas como son Málaga, Almería y Granada. Y, por tanto, es de justicia que esto se haga así y, desde luego, por mi parte, como delegada del Gobierno, van a encontrar ustedes una aliada para que esto sea de esta forma. Pero quiero decirles que, bien lo decían hace un momento, la ministra Ana Pastor, a la que le mandamos un beso muy especial, porque en estos días se encuentra, pues como saben ustedes, con el horror de ese accidente del tren en Santiago, que se ha llevado tantas vidas de tantos españoles.
y le mandamos un beso de aquí a su familia y desde luego la condolencia muy especial, pues se ha comprometido especialmente porque lo ha comprendido desde el primer momento. Cuando hablamos de restricción económica, decimos en España hay una dificultad económica para invertir, es obvio. ¿Por qué? Porque primero hay que pagar lo anterior, hay muchas deudas por pagar. Hay que pagar 7 años las expropiaciones de la obra y también había que ponerlo en presupuesto y eso inhibe la posibilidad de una inversión posterior. Pero se tienen que designar con el dedo, lógicamente, dentro de una época de restricciones, la obra que por justicia son necesarias desde hace mucho tiempo y decidir cuáles son. Y desde luego podemos ser más lentos o menos lentos, que yo creo que no, que lentos no somos, pero desde luego lo que sí hemos hecho en este caso es diseñar una fórmula rápida de trabajo, pero fundamentalmente ponerle ese dedo encima a la A7 para decir esta, a pesar de las restricciones económicas, a pesar de las dificultades, tiene que ser prioritaria dentro de las inversiones del Gobierno de la Nación. Yo soy de las convencidas de que todos nos hacemos falta, todas las instituciones. La Junta de Andalucía, el Gobierno de España, los ayuntamientos, que en estos momentos lo están pasando muy mal y que tienen mucho que hacer y que en muchos momentos sufren las competencias impropias, de decir, la cercanía al ciudadano, tengo que darle este servicio y no tengo las competencias ni la financiación para ello. Todos nos hacemos falta, pero desde luego el Gobierno de España, Andalucía, lo ha tenido en cuenta en sus criterios, en sus manifestaciones y en sus presupuestos generales del Estado. Como saben ustedes, aquí hay muchos agricultores y miembros de cooperativas. Se ha trabajado mucho por la política agraria comunitaria. Es verdad que aquí me dirán, en la política agraria comunitaria quizás tiene más repercusión en la zona rural o las zonas más de interior que aquí en fruta y hortalizas. Pero desde luego a mí me dio mucha alegría cuando la negociación fue muy buena, porque son más de 1.600 millones lo que viene a Andalucía de ayudas directas, pero sobre todo porque vi que en fruta y hortalizas, y eso es una reivindicación que tenemos en estas 3 zonas de hace mucho tiempo, se controlan específicamente en la política agraria comunitaria los precios de entrada para terceros países. Y por tanto, el poner ese texto dentro de la PAC para nosotros es vital y desde luego va a controlar un poco la situación del mercado, que en muchos casos nos afecta y desde luego a frutas y hortalizas más que a nadie. Y desde luego quiero destacar, antes de hablar de infraestructura, aquí una cuestión fundamental. Yo sé que la comunidad autónoma no está de acuerdo y estamos dispuestos a dialogar con la comunidad autónoma, pero la ley de costas para Andalucía es de vital importancia. La ley de costas se ha dado la posibilidad en este momento no que solamente sobrevivan las viviendas de muchos pescadores y muchas personas cercanas al mar que tienen solamente esa vivienda y son pequeñas viviendas que antes del año 88 tienen una ley, que estaban en un momento pues totalmente fuera de lugar y fuera de la ley y que no tenían posibilidades de futuro, que se le dé esa posibilidad de futuro. Aquí son 10.859 viviendas en la costa granadina, ni más ni menos, 11 hoteles, 93 chiringuitos y 1.600 empleos directos. Por tanto, yo soy también una defensora a ultranza de esa ley de costas porque nos dan unas posibilidades de la costa inmejorables. Desde luego, sin hacer barbaridades, y para eso nos han cargado, desgraciadamente, a los delegados del Gobierno la posibilidad de controlar la costa y, desde luego, de paralizar cualquier cuestión que se plantee, como saben ustedes, el famoso algarrobico, que desgraciadamente está en mi tierra, lo podemos paralizar inmediatamente y no haya que hacer trámites administrativos para que con el tiempo se pueda paralizar. Desde luego, el plan de pago a proveedores, y ustedes son empresarios, ha sido de vital importancia, ya vamos por el tercero. Y desde luego para los ayuntamientos es vital, pero para los empresarios que puedan cobrar y que puedan tener en ese sentido su liquidez, yo creo que ha sido una medida fantástica para Andalucía y que especialmente tenía una repercusión especial en nuestra tierra. Son 13.220 millones de euros en año y medio. Desde luego, yo tengo que defender a mi Gobierno, como saben ustedes, pero es que aquí lo puedo hacer. Lo puedo hacer porque realmente Andalucía es una comunidad de primer orden. Necesita la ayuda especial del Gobierno de España y tenemos que estar al tanto. Y por tanto, durante este año y medio, lo que se ha estado al tanto de las necesidades de Andalucía, con esos 13.220 millones de euros para poder apoyar a nuestra tierra. Y esa es mi obligación, trasladarle al Gobierno de la Nación las necesidades que tiene Andalucía y, de luego, estar muy pendientes de esas necesidades y hablar y dialogar con todas las administraciones. Como saben ustedes, Fomento, ya lo dijo la ministra, cuando llegó se encontró con una deuda de 40.000 millones de euros. En una situación de crisis económica salvar esto es muy complicado, pero es verdad
que fundamentalmente pues, hizo una correlación de las deudas que se debían en Adif 14.000 millones, en AENA 14.900, en Renfe 5.400, en los puertos del Estado, y aquí el presidente de puertos del puerto que no le he saludado, también le doy pues las gracias por estar con nosotros, 2.000 millones, y en las vías estrechas, en los ferrocarriles de vías estrechas, 600 millones de euros. Por tanto, una de las primeras cuestiones que tenía que salvar la ministra era pagar la deuda anterior y ponerse en marcha nuevas inversiones. Por tanto, eso es lo que hizo, empezar a pagar la deuda anterior y expropiaciones importantes que Andalucía necesitaba y que, por tanto, muchos vecinos 7 años anteriores no habían tenido esa posibilidad. Yo me daban muchas cifras al respecto, pero les puedo decir que 78 millones de euros en expropiaciones, pues las 7 se han pagado y, por tanto, es una partida importante, y 67 millones de euros de deuda, más el método alemán, que saben ustedes que se paga al final, y que son más de 200 millones de euros que tenemos que hacerle frente, y obviamente a los empresarios hay que pagarle. Entonces, empezar por ahí. Hay que pagar lo anterior, hay que pagar la expropiación a los vecinos y, por supuesto, ya ponerse en marcha con las inversiones. El año 2012 fue un año difícil de presupuesto y, desde luego, el Gobierno lo que tenía claro que en una situación de recesión económica con muchos desempleados había que poner encima de la mesa sobre todo el gasto social. Y, por tanto, primó el gasto social, como saben ustedes, pues dentro de lo que es la cuestión del Estado. Pero yo tenía un temor, y el temor era que Andalucía fuese, o siguiera siendo, porque en otros años ha sido Cataluña, una de las comunidades autónomas que más inversión pudiera tener. Por tanto, pues cuando vimos las cifras no es que pudiéramos saltar de alegría, porque obviamente nosotros queremos todos más, como ustedes podrán imaginar, 1.632,84 millones. Yo creo que en el 2013, bueno, pues una buena cifra. Es la primera comunidad autónoma en nivel de inversiones, 15,3% los presupuestos generales del Estado, pero cuando ya la ejecución viene adelante, que es lo que a nosotros nos interesa, porque en los presupuestos se puede poner mucho, pero lo que hay que ejecutarlo, establecemos ya más del 17% que establece el Estatuto de Autonomía para Andalucía, lo que es la disposición adicional tercera, que establece que el 17% de lo que se invierta en el resto de España, obviamente tiene que venir a nuestra tierra por el número de habitantes que tenemos, ¿no? Y la situación socioeconómica. Por tanto, en ese sentido, decir que, bueno, que vamos todos a trabajar. Creo que es muy importante en estos momentos de crisis que los ciudadanos nos vean a las instituciones lo más unido posible, olvidar la confrontación, y mientras uno se ponga a trabajar en la autovía del Mármol, pues otro trabaja en la 7, mientras uno trabaja en el Olivar, pues otro trabaja en la alta velocidad, mientras uno trabaja en la obra del Metro de Granada, otro trabaja en el aeropuerto de Málaga, en ese acceso que tenemos norte. Es decir, que tenemos todos mucha tarea y lo que nos tenemos que poner todos es a trabajar en las infraestructuras, lógicamente. De esos 1.600 millones, para que ustedes se hagan una idea, 1.371 son infraestructuras, inversiones directas en infraestructuras, de las que 582 son en ferrocarriles, en cuestiones pues, fundamentalmente de alta velocidad. El Gobierno quería, en este caso, y el Ministerio de Ana Pastor, pagar lo anterior, ponerse a trabajar en las inversiones que ya estaban lógicamente emprendidas y que además eran necesarias y justas, como es las que tenemos aquí, y, por supuesto, luchar por la alta velocidad. Y en este caso yo creo que aquí le toca de lleno a esta provincia de forma importante. Granada, en el 2012, tuvo la oportunidad de plantear 222 millones en alta velocidad, un 60% de incremento de la media anual de la inversión en las dos últimas legislaturas. Es decir, que a pesar de la situación económica se apuesta por la alta velocidad y se apuesta aquí en Granada. Yo creo que en esos tiempos, se acordarán ustedes en el 2007, cuando llegó la alta velocidad a Málaga, ¿no? Y aquí el presidente de la Cámara lo conoce perfectamente. Claro, eso, después de eso, de llegar a Málaga y de que de Málaga vamos a Madrid de forma pues muy rápida, pues lo que queremos es que llegue, obviamente, a Cádiz, a Granada y a Almería. Eso es lo que pretendemos todos. Y en la alta velocidad, en este momento, pues la Sevilla-Cádiz, como saben ustedes, se ha abierto un tramo en estos días de 32 kilómetros, y la estación de Lebrija, y aunque sea poca inversión o pocos kilómetros, yo creo que siempre es una atención, o tiene una atención especial al respecto. Para que ustedes se hagan una idea, en la alta velocidad, aquí nos encontramos 2.000 millones de euros lo que se podía emprender, y en solo 8 años de esos 2.000 millones de euros que se ponían en los planes,
se había solamente invertido el 26%. Por tanto, el resto del 26% nos toca a nosotros por invertir y hacerlo en la medida de las posibilidades cuando vengan recursos económicos y hacer un esfuerzo en los presupuestos generales del Estado para ello. Yo sé que ustedes tienen en mente dos cuestiones. Primero, la variante de Loja. Son ustedes granadinos y, desde luego, muchos de los que están aquí. Yo le quiero decir que, obviamente, tenemos los datos técnicos que ese tramo vale 400 millones de euros, que son 18 kilómetros y que vale 20 millones de euros por kilómetro. La decisión ni es mía, por supuesto, es del Ministerio y de los granadinos, y creo que eso la ministra, que tiene bastante don en ese sentido, pues lo hará de forma consensuada y lo hará lo mejor posible, pero sobre todo con una premisa: llevar la alta velocidad a Granada lo antes posible. Lo mismo les digo, antes de pasar a otra cuestión, con la entrada en Granada. Creo que la entrada en Granada, que está siendo polémica de forma importante, pues lo primero que hará la ministra, y creo que ha habido una reunión con la Confederación de Empresarios, no sé si el 18 de julio, pues tendrán contacto con el Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, y por supuesto con todas las instituciones de Granada, para llegar a un consenso de la mejor fórmula posible. Pero la obsesión de la ministra es hacer llegar la alta velocidad a Granada y que un granadino pueda en 3 horas ponerse en Madrid, que yo creo que eso nos beneficia a todos y que desde luego da pasos más importantes a la hora de ello. ¿Todo ello qué conforma? Pues esto no, pero a partir de ahí, si hablamos de cuestiones ferroviarias, el corredor mediterráneo. Yo no me atrevo a ser aquí ninguna docta en la materia porque está Fermet y desde luego nunca se me ocurriría, ¿no? Pero sí decirle que obviamente para nosotros es de vital importancia para la costa de Andalucía. Es de miopes, lógicamente, no ver cómo, a pesar de no haber una traviesa en la costa y ser dificultoso, ya lo estamos viendo con la A7, cómo no se ve que el corredor mediterráneo para nosotros sería un boom económico increíble y una acaparación de puestos de trabajo y de posibilidades turísticas, económicas, agrícolas fundamentales. Y, por tanto, hay que apostar por el corredor mediterráneo. Sé que ustedes y los presidentes de las cámaras están muy al tanto, están viendo siempre las noticias europeas. Si está metido en las redes transeuropeas, si no está metido, si los van a meter. Lo que está claro es que se hizo un esfuerzo especial para traerlo hasta Almería y el Gobierno de España lo que quiere es que de Almería, desde luego, vaya a Algeciras. Y eso es una pretensión que no solamente la dice de palabra, que no solamente la juega y desde luego juega en un terreno difícil, pero lo dice en Europa, sino que también lo pone en el PIB, en el Plan de Infraestructura y Vivienda del Estado, que es fundamental que esté ahí, porque en un momento determinado, si Europa no invierte, que invierta el Estado en ese trayecto, en ese tramo. Por tanto, el mejor compromiso es que aparezca el PIB, el Plan de Infraestructura y Vivienda, que ustedes conocen muy bien, y que aparezca reflejado en ese sentido y, desde luego, apostar por ello, que nos puede venir muy bien. Y mientras tanto, ¿qué? Pues mientras tanto y haciendo tramos, mientras tanto y haciendo o dándole posibilidades. Como saben ustedes, yo soy de Almería y, por tanto, si empiezo con ello, pues les diré que en Almería-Murcia se hizo un tramo. Ese tramo se terminó en febrero, la obra recepcionada del presidente de la Cámara, mi amigo lo conoce perfectamente, una obra en febrero del año pasado y ahora mismo se está en redacción los demás tramos de ese proyecto. 146 millones se invirtió el año pasado, este año se ha puesto en los presupuestos generales del Estado 100 millones de euros para llevar el tren y eso es también parte del corredor. La Almería-Granada que le he comentado y desde luego la Antequera-Granada es fundamental. La Almería-Granada en redacción y luego algo también vital y aunque estemos lejos para nosotros también es de vital importancia porque si el corredor mediterráneo se hace, la modernización de la línea Antequera-Algeciras es de vital importancia. Yo creo que los puertos de Andalucía, y hay aquí representantes de puertos, en estos momentos, para que ustedes sepan, están dando subidas importantes, subidas de container, subidas también en el negocio, en volumen de negocio. Y todo lo que se recauda de los puertos se invierte en el mismo puerto. Por tanto, ahí tenemos una posibilidad económica increíble, sobre todo teniendo un puerto que puede tirar de los demás, aunque tengamos la competencia de Tangermet enfrente, que es el de Algeciras, y que en este caso, pues realmente, como saben ustedes, es el segundo en container después de Valencia, pero es el primero en España en volumen de negocio en estos momentos. Va fluctuando dependiendo del año y, por tanto, para nosotros, tira del resto de los puertos de Andalucía y yo creo que es muy importante que todas las conexiones con los puertos se hagan y se hagan lo antes posible, como ustedes están reivindicando en este foro y, por tanto, me parece lógico y coherente. Y bueno, pues yo quiero terminar con la A7. Yo creo que lo importante de todo ello, primero, es acelerar los tramos.
Como se decía en esta mesa, que se trabaje en todos los tramos y que los ciudadanos lo vean. Es una autovía evidentemente muy dificultosa, tiene dificultades geotécnicas, orografía accidentada, sobrecostes y corrimientos de tierra. Con más de 90 millones de euros en complementarios y en modificados. Hablaba también de los túneles que hay al respecto, nada más que uno de los túneles, el modificado, son 36 millones de euros. O sea, para que vean ustedes de qué volumen estamos hablando. Pero desde luego creo que es muy importante que se trabaje en los 6 tramos. Se está trabajando obviamente en los 6 tramos y había algunos tramos que llevaban 6 años de demora, 6 años de retraso. Y eso es lo que no queremos que vuelva a pasar. La ministra dijo que su pretensión era que esta autovía terminara en esta legislatura y desde luego su intención es ello. Estamos trabajando e intentando estar muy pendientes de todos los tramos. Cuando llegamos había incluso una restricción presupuestaria en la Gorgaracha-Puntalón. Y esa restricción presupuestaria que evitaba que se pudiera adjudicar, el año pasado, como saben ustedes, se quitó de en medio y desde luego siguió adelante. Le he comentado la historia de las expropiaciones, de la deuda. Les puedo asegurar que yo llevo al dedillo el tema porque me preocupa de forma importante esta situación de esta autovía. Por tanto, pagar las deudas, pagar las expropiaciones, empezar con el método alemán y desde luego hacer inversiones en los 6 tramos que están completamente ahora mismo en rendimiento y les voy a comentar cuál es el momento actual. Lo conocen ustedes mejor que yo, pero de 11 tramos saben ustedes que tenemos 5 finalizados y el sexto restante, o los 6 restantes están en su mitad, es decir, pueden estar al 60% aproximadamente de media, los técnicos me dicen el 50 y pico, en fin, puede ser el 60% de media. Y los restantes hay que sumarle los modificados y los complementarios. Yo creo que es muy importante lo que se pone en los presupuestos, pero es que ya está establecido. Está establecido cómo se puede financiar hasta el año 2006 y viene en el plan de infraestructura del Estado y, por tanto, está establecido. Seriedad y rigor, es lo que he dicho arriba con los medios de comunicación. Quiero seriedad y rigor y queremos todos seriedad y rigor con la A7 y eso es lo que estamos estableciendo en esos 6 tramos, seriedad y rigor. Los complementarios seguir adelante, todos los que son modificados intentar impulsarlos y en este momento se encuentra en ese sentido. A 26 de junio del año 2013, Taramay-Lobres, le digo que es un poco antes porque son las cifras que yo tengo, al 60%, saben ustedes que se hace con el método alemán y está en tramitación en este momento, a punto de poder hacerse el complementario del túnel que, como les decía, vale 36 millones de euros. Lobres-Guadalfeo, como saben ustedes, se abrirá con Taramay-Lobres, la Gorgoracha, el Puntalón al 30% con un modificado superior al 80%, es decir, la obra y el proyecto se ha modificado al 80% para poder seguirse. Y es importante también en la parte del acceso al puerto que luego les comentaré. El Puntalón-Carchún al 76%, también con método alemán, con un complementario de 23,4 millones de euros y, bueno, pues esperemos que se pueda finalizar lo antes posible. Y, desde luego, importantísimo Carchún-Castel, que también está con el método alemán, que tiene un modificado de 5,79 millones aprobado técnicamente y con un complementario de 16,45. Y Polopos-Albuñol con un 71% en método alemán también, 3 modificados y graves problemas geotécnicos con un complementario también de 20,50 millones de euros. Para que vean ustedes, seguimos adelante, lo tenemos muy claro, no se paran la obra en ningún tramo y desde luego nos vamos a dar todas las prisas posibles porque creemos que es de justicia que esta zona tenga su carretera, su autovía y son 3 provincias las que aunan necesidades socioeconómicas, pero también necesidades de agricultores, de desarrollo turístico y desarrollo comercial que son necesarios y que lo hemos hecho a pesar de. Por tanto, esto es un valor añadido que nosotros queremos darle. Desde luego, comprometernos con ese acceso al puerto. Me preguntaban mucho y, bueno, claro, todo el mundo está aquí preocupado, si va a llevar doble. Bueno, el proyecto nosotros lo hemos heredado, es un proyecto que está encima de la mesa, ahí está, y es el proyecto que se está llevando adelante. Esa es la realidad y eso es lo que yo quiero decirles muy claramente. En el momento que la necesidad sea otra, desde luego este Gobierno no tendrá ningún inconveniente en estudiar las posibilidades futuras de ese acceso. Y para terminar, clara vocación de acabarla lo antes posible, seriedad y rigor presupuestario, pagar expropiaciones, pagar deuda,
y pagar el método alemán, porque a los empresarios hay que pagarles, obviamente, y desde luego levantamiento de esa paralización de los tramos que para nosotros era de vital importancia. Rigor y seriedad, ayuda de todos y desde luego estar muy comprometidos con nuestra tierra en el día a día, y si sale alguna dificultad, que saldrá, porque nos dice a nosotros el director, el jefe de marcación de carreteras de Andalucía Oriental, nos dice siempre, es que es muy difícil, pero hay que estar muy al tanto y desde luego hay que estar muy comprometida con una obra que es de justicia tenerla en esta tierra desde hace muchos años. Nada más y muchas gracias. Bienvenida a todos los ponentes y a la alcaldesa que subieran